Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Cineros con Uri Cisneros. Me da mucho gusto saludarles esta tarde de miércoles 25 de marzo, transmitiendo, como es habitual, desde El Convite Radio Gourmet. Así es, miércoles 25 de marzo, ya se nos fue marzo rapidísimo y un mes que se ha llevado a una de las grandes estrellas del cine de acción, ¿no? Y de las artes marciales, ¿no? Que realmente se ha convertido en una figura de la cultura pop muy importante, muy trascendental en muchos sentidos. Así es, este programa vamos a dedicarlo, y como usted puede ver que ya armamos aquí pues la ofrenda, ¿no?, a este personajazo del cine y de las artes marciales, como ya comenté. Vamos a dedicar el programa al maestro Chuck Norris, al maestro Carlos Bay Norris, quien el pasado viernes, ¿no?, 19 de marzo, pues trascendió, pasó a mejor vida. Así es, obviamente los chistes alrededor de este gran personaje, de esta gran figura, pues no se hicieron esperar. Y cuando hablo de los chistes, pues hablo de estos llamados facts o hechos de Chuck Norris, que es bien interesante que estamos hablando de que quizá podríamos decir que es pues el primer gran meme mediático de las redes sociales, de la internet, inclusive antes de Facebook, antes de YouTube, antes de las redes sociales que hoy todos conocemos. Ya existían los memes de Chuck Norris, ya existía la página web oficial de los facts de Chuck Norris, que evidentemente pues salieron, ¿no?, a colación, se pusieron en boga definitivamente, como era de esperarse. Y pues bueno, una pérdida dolorosa en el mundo del cine, sobre todo porque estamos hablando de un personaje muy activo, que todavía seguía filmando, todavía seguía preparándose, haciendo ejercicio, porque como ya lo mencionaba, no nada más estamos hablando de un importante referente del cine de acción. Estamos hablando de un campeón mundial de las artes marciales. Estamos hablando de un cinta negra en Tang Soo Do, en karate, en taekwondo, en jiu-jitsu brasileño. De hecho, fundó el Tang Soo Do estadounidense. Fundó su propia arte marcial, ¿no?, el famoso Chung Kuk Do, ¿no?, alrededor de también una filosofía de vida que él tenía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cuate que evidentemente a sus 86 años, octogenario ya, pues seguía activo, seguía con buena salud. Ya había sobrevivido a un par de infartos antes, ¿no? Evidentemente, pues eso mermó un poquito su salud, pero ahí estaba. De hecho, acababa de cumplir sus 86 años hace unas cuantas semanas, ¿no? Estamos hablando de que su cumpleaños fue el 10 de marzo, ¿no? Entonces, todavía ahí publicó una foto entrenando y escalando una montaña, ¿no?, y agradeciendo sus 86 años de vida. Entonces, la verdad, pensando en todo esto, sí nos ha agarrado a todos por sorpresa. Es algo que
no, pues bueno, no podemos decir que es algo que se espera, pero sobre todo hablando de un personaje tan saludable y tan activo en el ejercicio y en las artes marciales y todo, pues definitivamente ha resultado una sorpresa. Entonces hemos decidido pues dedicar el programa a este actor, poeta, escritor, ¿no? Y artista marcial, como ya mencioné, porque bueno, también escribió libros, fue filántropo, híjole, hizo un montón de cosas en su vida, ¿no? Y bueno, es curioso porque hablando de pues su rol dentro de la cultura popular, muy interesante que a lo largo de muchas generaciones mucha gente ha dado con Chuck Norris de distintas formas, de distintas maneras. Pónganos ahí en los comentarios, ¿no? ¿Cómo conoció usted a Chuck Norris? ¿Cuándo conoció sus películas o su simple figura? Porque fíjese que, sincerándome yo con usted, por mi generación, la verdad es que yo conocí a Chuck Norris antes de sus películas. He conocido a Chuck Norris precisamente por esto que comentaba hace un ratito, por los chistes alrededor de él, los famosos Chuck Norris Facts, ¿no? Que evidentemente eran estas situaciones hiperbólicas, exageradas alrededor de su virilidad, ¿no? Y de su masculinidad y su fortaleza y todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente es algo que yo escuchaba desde la infancia, pero yo ni sabía quién era Chuck Norris y ya escuchaba todo este tipo de chistes. Muy interesante que mi acercamiento con Chuck Norris, ya desde el punto de vista cinematográfico, fue, creo yo, que de la mejor manera, porque yo la primera película que vi de Chuck Norris, y más bien subrayaría con Chuck Norris, porque estamos hablando de una película en donde él pues, es el antagonista, realmente tiene muy pocos minutos en pantalla, pero quizá lo que sí protagoniza es la secuencia más legendaria, ¿no? De esta película y quizá de las más legendarias del cine de artes marciales, que es precisamente pues esta película, que ahorita platicaré un poquito de su filmografía, pero esta película que tengo por acá de The Way of the Dragon, el camino del dragón, ¿no? De el maestro Bruce Lee, ¿no? De hecho es una película que aparte de ser protagonizada por Bruce Lee, es dirigida por Bruce Lee, ¿no? Entonces es una película importante dentro de las artes marciales y es quizá la película que lanza al estrellato a Chuck Norris. Si bien ya había tenido ahí coqueteos, ¿no? Sobre todo con la televisión, con el cine, como apariciones muy esporádicas, casi cameos antes de esta película. Es esta película la que le da reconocimiento así a nivel mundial, ¿no? Aquí, como ya le mencionaba, pues le hace sus papeles de un antagonista, ¿no? Que era básicamente como el arma ahí secreta de la mafia en Roma, ¿no? Entonces, pues, este enfrentamiento que se da en el Coliseo Romano, fíjense nada más, en el Coliseo Romano, entre Bruce Lee y Chuck Norris, es así de estas escenas que uno dice, wow, qué clase de enfrentamiento, ¿no? Entonces, es ahí donde yo conocí ya realmente a Chuck Norris y de ahí en adelante pues empecé a ver su cine, a ver sus películas muy interesantes y cuestionadas, porque fíjese que Chuck Norris, si nos podemos ya ir metiendo en detalle, ¿no? Ya le mencionaba que es el clásico héroe de acción, ¿no? Estamos hablando de que es este viaje del guerrero solitario, ¿no? Como pasa mucho en el cine de acción, que usted sabrá que el cine de acción pues realmente es este cine que ilustra, ¿no? El actuar en la vida, como su nombre lo dice, ¿no? No es tanto un género que nos ilustra el bien y el mal, y el bien sobre todo me refiero al bien educando al malo, ¿no? Dándole su merecido
castigo, como sí sucede en el film noir, como sí sucede en el crimen. Lo que sucede en el cine de acción es este triunfo, ¿no? Sobre la vida. Es el alcanzar el éxito. Es el, sí, un poco defender, ¿no? A los oprimidos, ¿no? Pero sobre todo es esta lucha constante que se da en la vida. El ganar o morir. Punto. Ahora, es muy interesante porque Chuck Norris es un representante del cine de acción de la famosa y llamada era Reagan, ¿no? En la década de los 80s. Eso también es importante mencionarlo y discutirlo, porque sabemos que, a ver, para empezar, Ronald Reagan pues había sido actor, él venía del cine, entonces la imagen y el impacto cultural y social que tenía el cine es algo que conocía muy bien Ronald Reagan, entonces es algo que no desdeña, es algo que al contrario utiliza como propaganda social y propaganda nacional en una época media turbulenta, ¿no? En los Estados Unidos y en el mundo en general. La época, digamos que del eco de la Guerra Fría, ¿no? En donde, pues, a Ronald Reagan le interesaba mostrar, ¿no? Un modelo social ante el mundo, ¿no? Sobre todo ante las potencias mundiales, ¿no? Y sobre todo, pues, mostrar esta figura del héroe, de esta figura varonil que por un lado motivaba, ¿no? A la sociedad estadounidense, a la juventud estadounidense a estar preparada para la guerra y mostrar al mundo que Estados Unidos estaba preparado para luchar, que tenía personajes fuertes, potentes, que era una nación que se podía defender. Es muy interesante que el cine de acción en la era Reagan, pues muchas veces inclusive reescribe la historia, ¿eh? Es muy interesante cómo el cine de acción de los 80s, de la década de los 80s, muchas veces gana batallas en pantalla, batallas que no ganaron en los libros de historia, ¿no? Como suele suceder en las películas que ilustran, ¿no? Estos pequeños triunfos en la guerra de Vietnam, como sucede mucho precisamente en esta película de Missing in Action, quizá de las películas más conocidas de Chuck Norris, y que en gran medida pues, son cosas que veíamos en otras narrativas, como es el caso de Rambo, ¿no? Missing in Action es de alguna manera una película que dialoga y coquetea muy bien con lo que ya sucedía en Rambo, y sobre todo quizá subrayaría al Rambo 2, ¿no? Porque hablando de la era Reagan, Rambo 1 todavía antecede esto, ¿no? O sea, si nos centramos en la figura de Rambo, pues era como casi ya que un vagabundo veterano, ¿no? De la guerra, ¿no? Que realmente él, pues, lo que quería es que lo dejaran en paz, ¿no? Realmente no quería ya estar batallando. Y si usted ve Rambo 2, ya es un cambio del arquetipo, ya es un cambio del modelo del héroe de acción, en donde Rambo ya casi que él solito representa todo un país, ¿no? Acabando, ¿no? Con todos en la guerra. Similar a lo que sucedió en Rocky. O sea, usted échale un vistazo a Rocky 1, que antecede precisamente a la era Reagan. De alguna manera ya es un antecedente fuerte, pero otra vez es el underdog, es el tipo ahí vagabundo, pobre, que nadie lo conoce, ahí que casi que el anónimo, ¿no? Que hace lo que puede, ¿no? Y que tiene este salto de grandeza en la tierra de las oportunidades, ¿no? En el primer Rocky. Pero échale un vistazo a Rocky 4, una película en plena era Reagan. Estamos hablando de que Rocky es representante de los Estados Unidos contra Rusia. Es un comentario fuerte contra la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí hay modelos discursivos, modelos narrativos que podemos asociar al cine de acción de la era
Reagan, ¿no? En donde precisamente Chuck Norris va a ser una figura arquetípica, modélica, ¿sí? Que desde el cine de bajo presupuesto, ¿no? Va a competir fuertemente y con carácter con figuras de primer nivel del cine de acción de esa época, ¿no? Es decir, un Sylvester Stallone, un Arnold Schwarzenegger, un Bruce Willis y lo que vendría después, un Jean-Claude Van Damme, un Steven Seagal y todos estos personajes que, como ya lo mencionaba, pues son arquetípicos, ¿no? Testosterónicos, héroes fuertes, varoniles, egoístas, que suelen trabajar solos, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Chuck Norris se suma a este arquetipo, pero sumemos algo importante, y que ahorita ya hablaremos un poquito de pues, algunos rasgos biográficos, porque Chuck Norris, aparte de ser de ser el héroe de la artillería pesada, ya mencioné que era un experto de las artes marciales. Entonces, de alguna manera, también se le conocía como el Bruce Lee rubio. Es decir, podríamos decir que es el primer estadounidense, ¿no?, en derrotar personajes orientales expertos en artes marciales, ¿no? Era algo rarísimo el ver de repente que Chuck Norris a veces era la metralleta, a veces eran sus patadas giratorias, ¿no? Era realmente un personaje muy versátil en sus armas físicas, ¿no? En esta lucha que se daba, ¿no? En estas películas de acción, ¿no? Y bueno, hablemos un poquito de quién era Chuck Norris también para entender cómo es que se dan estas películas, en qué época están situadas, qué estaba sucediendo en el cine global, ¿no? Y cuál es el lugar que ocupan también en el cine de acción, en el cine bélico, que básicamente a Chuck Norris sí que es cierto que lo podemos pues catalogar y clasificar dentro de estos subgéneros del cine de acción. La epopeya bélica, ¿no? El cine de guerra, sobre todo con un comentario muy potente hacia la guerra de Vietnam, ¿no? Básicamente un tópico de esa época, un tópico muy en boga, en donde de hecho Chuck Norris tiene una historia ahí personal y familiar con la guerra de Vietnam, y evidentemente con el cine de artes marciales, ya con temas, ¿no? Y personajes y comentarios políticos propios de los Estados Unidos, cosa que es algo muy importante a mencionar, ¿no? Porque generalmente, pues a ver, el cine de artes marciales era el que se hacía en China, el que se hacía en Corea, el que se hacía en Japón. En Estados Unidos, pues era poco, o sea, los buenos en las patadas eran los orientales. Chuck Norris va a ser de los pioneros, ¿no? De este movimiento ya en el cine norteamericano, ¿no? Pero fíjese que, a ver, empezaba comentando esto de los Chuck Norris Facts y todo esto de los chistes y todo, que seguramente habrá escuchado que dice, por ejemplo, cuando Chuck Norris nació, fue él el que le dio la nalgada al doctor que lo recibió. Cuando Chuck Norris nació, fue él el que llevó de regreso a su mamá a casa, el que regresó manejando, ¿no? Este tipo de hipérboles cómicos alrededor de Chuck Norris. Pero fíjese qué curioso, porque cuando indagamos, cuando nos inmiscuimos en la vida de Chuck Norris, qué curioso que fue lo contrario, ¿eh? Es decir, obviamente estamos hablando de chistes exagerados y todo esto, pero a ver, estamos hablando de que Chuck Norris tuvo una vida y una infancia muy dura, muy complicada, que se manifiesta desde sus primeras horas de vida, ¿no? Recién nacido, de hecho él tuvo muchas complicaciones de salud, estuvo varias horas en cuidados intensivos, ¿no? Varios días, de hecho, en cuidados intensivos, casi que no la libra, estuvo a punto de perder la vida, ¿no? Como ya lo mencionaba, él nace un 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma,
y fue hijo, ¿no?, de Wilma Lee, de apellido de soltera Scarberry. Ella era irlandesa, ¿no? Para empezar, Chuck Norris tenía ascendencia irlandesa. También era hijo de Ray D. Norris, ¿no?, que aparte de ser veterano de la Segunda Guerra Mundial, pues él realmente pues era mecánico, era camionero y sobre todo era alcohólico. Entonces, Chuck Norris, de nombre Carlos Ray Norris, Charles Ray Norris, cuenta que tuvo una infancia muy triste, muy dura, con un padre ausente que los violentaba, ¿no? A final de cuentas, él, como ya lo mencionaba, casi que no la cuenta, casi que no la libra, ¿no? En sus primeros años de vida. Era un chavito muy introvertido, vive, de hecho, en la pobreza. Le hacían bullying en la escuela, ¿no? Precisamente por su ascendencia irlandesa. No lo bajaban ahí del güerito, raro, flaquito, callado, introvertido, ¿no? Entonces, qué curioso que estas figuras de acción, que se convierten así como el modelo de inspiración para superarse en la vida y luchar en la vida, tuvieron orígenes tan turbulentos. Ya mencionaba la semana pasada cómo Bruce Willis, pues en su infancia era tartamudo, ¿no? Le decían Buck Buck, lo apodaban Buck Buck, le hacían bullying también, y de hecho fue el teatro, ¿no? Su evasión fue precisamente con lo que pudo manejar su tartamudez. Algo similar le pasó a Chuck Norris, le hacían bullying en la escuela, no era atlético, era tímido, su rendimiento académico era bastante mediocre, bastante pobre, muy introvertido. Sus papás se divorcian cuando él tenía 16 años, el papá evidentemente los abandona. Entonces Chuck Norris siempre voltea ahí con recelo al pasado, a sus primeros años. Él siempre lo señala como unos inicios bastante tristes, ¿no? En donde realmente él pues tuvo que apoyar mucho a su madre, que tuvo que sacar adelante a sus 3 hijos, ¿no? Chuck Norris era el mayor de ellos, tenía 2 hermanos menores, Aaron Norris, Willand Norris, ¿no? Y bueno, como ya mencionaba, pues crecen realmente pues, en la pobreza, con un padre ausente. Es su madre quien siempre los saca adelante. De hecho, qué curioso, su madre vive 103 años, ¿eh? De hecho, hace muy poco tiempo apenas falleció. Ella fallece en el 2024, ¿no? Entonces, realmente ella longeva, siempre muy cercana a sus hijos, muy orgullosa de sus hijos, y Chuck Norris siempre habló maravillas de ella y subía muchas fotos con ella y todo esto. Entonces, casi que se fueron juntos, ¿no? La mamá muere en 2024 y bueno, Chuck Norris ahí le siguió un par de añitos después. Para 1958, cuando Chuck Norris tenía ya sus 18, aquí va a tener un salto importante en su vida, ¿no? Porque es ahí cuando se une a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía aéreo, ¿no? Y es en esta época que es destinado a la base aérea de Osan, en Corea del Sur. Esto es importante porque es en Corea donde descubre las artes marciales. Por un lado estaba sirviendo a su país, ¿no?, en la Fuerza Aérea, pero es aquí donde se maravilla con el Tang Soo Do en Corea, que en principio pues cuenta que se la pasaba viendo estas peleas, se empezó a meter en estos ámbitos, empezó a hacer ahí contactos, amigos, mentores, empieza a practicar el Tang Soo Do, ¿no? Y se enamora de estas artes marciales. Inclusive, pues justamente algo que le hubiera servido mucho en la infancia para aprender a defenderse, ¿no? Como ya le mencionaba, pues en su infancia sufre de mucho acoso, de mucho bullying, ¿no? Entonces, pues evidentemente él se arroja a esto, al principio para aprender a defenderse, y termina totalmente enamorado y maravillado de las artes marciales, ¿no? Ahí sirve durante 2 años, entre sus 18 y 20 años, y es en esta época que lo empiezan a llamar Chuck
Chuck Norris en Corea, precisamente, ¿no? En Corea del Sur, ¿no? Y bueno, para 1962 es que regresa a California, después de 2 años de servir en la Fuerza Aérea, de servir a su país y de entrenarse fuertemente en el Tang Soo Do. Una variante, de hecho, del karate, ¿no? Una variante también que de alguna manera le va a dar paso a lo que después será el taekwondo, ¿no? Definitivamente. Artes marciales que va a dominar perfectamente bien Chuck Norris en los siguientes años. Y de hecho, para el 62, cuando regresa a los Estados Unidos, mientras esperaba un puesto de policía, abre su estudio, ¿no? De artes marciales, su primer dojo, ¿no? Entonces él empieza también a dar clases y empieza a competir en torneos de una manera así obsesiva y religiosa. Muy interesante porque sus primeras 3 peleas en torneos las pierde, pero sus siguientes 65 las gana. Se convierte en un invicto absoluto, ¿no? Y en 1968, de hecho, consigue el título de campeón mundial de karate en el peso medio. Tuvo aquí invicto por muchísimos años, ¿no? Se convierte en un experto en karate, ya de hecho muy reconocido, inclusive muy interesante porque empieza hasta a entrenar actores, ¿no? Es aquí donde conoce, de hecho, entre varios, a Steve McQueen, por ejemplo, ¿no? Él entrenaba a Steve McQueen, eran buenos amigos y definitivamente era muy extraño, como ya lo mencionaba, ver a un experto de artes marciales que no fuera asiático, que no fuera chino, que no fuera coreano, o sea, un güerito experto en las artes marciales era algo rarísimo. Evidentemente es algo que en donde también, y ya después lo mencionó Chuck Norris, donde se sentía medio advenedizo, medio extraño, medio intruso, pero terminaba ganando estos torneos, ganándole a los orientales, ¿no? Y en 1969 incluso gana, ¿no? La triple corona por la mayor cantidad de victorias en torneos del año, ¿no? En este mismo año fue nombrado luchador del año por la revista Black Belt, ¿no? Y en este año también, ¿qué cree? Conoce nada más y nada menos que a Bruce Lee. En un torneo en donde de hecho Chuck Norris resulta ganador, pero aquí Bruce Lee estaba nada más como invitado para hacer pues una demostración de sus propias artes marciales que el mismo Bruce Lee había denominado el Jeet Kune Do, su propia filosofía, su propia arte marcial, ¿no? La estaba ahí demostrando, una especie como de masterclass, ¿no? De su propia técnica que él había desarrollado, porque Bruce Lee, híjole, aparte de ser un peleador extraordinario, pues también tenía como esta idea era un pensador, un filósofo. Ya hablaremos de Bruce Lee, ¿eh? Me dieron muchas ganas de hacer un especial de Bruce Lee, que es una figura esencial en el cine de artes marciales y en las artes marciales puramente. Y es a finales de los 60 que se conocen Chuck Norris y Bruce Lee. Se vuelven grandes amigos, se respetaban muchísimo, al grado de inclusive pues entrenar juntos. Es interesante porque Bruce Lee ya venía haciendo algunas apariciones en cine, ella estaba haciendo El Avispón Verde, por ejemplo, pero justamente él decía que no le daban lugares, ¿no? en el cine, porque pues, todos se los daban a los norteamericanos. Era raro que le dieran un papel protagónico, un papel pesado, un papel fuerte, pues a un oriental. Y Chuck Norris compartió un poco lo mismo, ¿no? Él se sentía también raro en las artes marciales, ahí como el güerito, no le daban mucho espacio. Entonces se hacen buenos amigos, entrenan juntos, compiten juntos, se pasan ahí contactos, ¿no? Entonces de esas amistades importantes. Y es en esta misma época en donde Chuck Norris tiene su, pues, digamos, debut actoral, casi que un cameo, realmente, en una, pues lo que podríamos llamar una parodia de espías de nombre The Wrecking Crew, ¿no? Hacia finales de los
de los 60. Una pequeña aparición. Realmente Chuck Norris no era actor, lo invitaban porque pues obviamente ya sonaba, ¿no? Como el gran campeón, ¿no? De karate, con la triple corona, ¿no? Y ya salía de portada en revistas de artes marciales, ¿no? Entonces ya era muy respetado, lo invitaban, ¿no? Al cine porque era obviamente muy atractivo ver estos movimientos, estas patadas, voladoras y todo esto que realmente dominaba muy bien Chuck Norris, ¿no? Las patadas en el aire, ¿no? Que cuenta la leyenda, ¿no? Que estos sí son leyendas, ¿no? Que dicen por ahí que Chuck Norris le decía a Bruce Lee, oye, prueba más las patadas en el aire. Y Bruce Lee le decía, no, pues es que mi movimiento especial son las patadas bajas y todo esto, ¿no? Y se pasaban ahí movimientos, tips y todo este tipo de cosas. Evidentemente tenían técnicas muy distintas, muy diferentes. Y es precisamente aquí cuando pues, Bruce Lee, que ya venía empujando fuerte en el cine, ya empezaba a protagonizar sus películas en Hong Kong, pues invita a Chuck Norris a participar en esta película que ya le enseñaba hace un momento de The Way of the Dragon, El Camino del Dragón de 1972. Como ya le mencionaba aquí, pues Chuck Norris interpreta el némesis de Bruce Lee, un villano callado, ¿no? Misterioso, ¿no? Que era pues, un experto de las artes marciales, ahí temerario, violento, ¿no? De nombre Colt, de pocas palabras. Y bueno, se convirtió evidentemente en un éxito mundial ver esta batalla de Bruce Lee en el Coliseo Romano contra Chuck Norris. Quizá, pues bueno, es algo que volvió locos a todos, ¿no? Porque como ya le mencionaba, ya sonaba el nombre de Chuck Norris. Evidentemente sonaba muy fuerte el nombre de Bruce Lee, más fuerte en esta época. Entonces pues estuvo, ¿no? De boca en boca. La esperadísima pelea de Bruce Lee contra Chuck Norris en el Coliseo Romano. Le voló a todos la cabeza. Es una película que recaudó más de 5.3 millones, ¿no? En Hong Kong. Más de 130 millones de dólares en todo el mundo. Entonces imagínense, eso ya se traduce en un éxito palmario a nivel mundial. Y evidentemente un salto a la fama de Chuck Norris. Ahí ya no era nada más el maestro de artes marciales que aparecía en revistas y que le daban ahí obviamente premios, sino que ya era pues, casi que una figura conocida en el ámbito cinematográfico, que le había dado batalla a Bruce Lee, ¿no? Nada más y nada menos que a Bruce Lee. Entonces aquí definitivamente sí le cambiaron mucho las cosas a Chuck Norris, ya lo mencioné, y usted échale un vistazo a esta película. Chuck Norris sale poquito, sale ahí, tiene como poquitas apariciones, ¿no? Sobre todo pues es esta escena, esta secuencia mítica con la que finaliza la película. Es evidentemente una de las escenas favoritas de los amantes del cine de artes marciales, ¿no? Y ahí quedó, pero evidentemente le empezaron a llover ofertas, ¿no? A Chuck Norris, pues para que se metiera, ¿no? Más de lleno a esto del cine, definitivamente. Steve McQueen, que como ya mencionaba, pues era su amigo, era su alumno, ¿no? Lo anima a tomar clases de actuación en la Metro Golden Mayer. Le dice, oye, tienes potencial, ¿por qué no pues, te preparas, ¿no? O sea, realmente para esto pues, se necesita preparación, para que te llamen, para que te den otro tipo de papeles. Y siguiendo el consejo de Steve McQueen, se empieza a preparar en la actuación porque precisamente a raíz de lo que sucede con The Way of the Dragon lo empiezan a llamar, ¿no? Lo empiezan a buscar, lo empiezan a invitar a papeles en películas de acción de serie B, películas de bajo presupuesto que sobre todo pues, se aprovechaban, ¿no? De la fama, del reconocimiento de Chuck Norris que había tenido a raíz de esta película de The Way of the Dragon. Empezó yendo, Chuck Norris iba, pero pues justamente se dio cuenta de que pues, tenía papelitos, cameos, sobre todo pues, para poner a relucir sus patadas y todo lo que podía hacer. Pero realmente empezó a rechazarlo, rechazó muchísimos papeles, argumentando que pues justamente lo estaban pues, usando, ¿no? Como el payasito, ahí el que impresionaba a todos con sus movimientos, pero él realmente quería protagonizar
películas con más historia, con más trasfondo. Quería desempeñar papeles mejor elaborados y que estos momentos, ¿no? ¿Cómo se llama? De peleas, de movimiento físico, patadas y todo esto, que tuvieran un papel ahí más adecuado, que sucedieran en el momento más propicio dentro de una narrativa mejor elaborada. Entonces empezó otra vez a rechazar muchos papeles en esta época. Pues él seguía compitiendo, él seguía desarrollando, ¿no? Sus técnicas, su filosofía. De hecho, empieza a escribir libros. En el 1975, de hecho, escribe lo que va a ser su primer libro denominado Winning Tournament Karate, en donde pues, él habla de sus técnicas, de cómo eran los torneos, cómo prepararse mejor contra el adversario y todo esto, ¿no? Y obviamente pues lo seguían buscando algunos directores, algunos productores, y acepta hasta que le dan su primer protagónico en 1977, una película de nombre Breaker. Este va a ser su primer protagónico en pantalla. Como ya lo mencionaba, es un papel que elige después de rechazar un montón de ofertas en películas de artes marciales. Por esto, o sea, le daban papelitos, apariciones esporádicas. Él dijo, sí, voy a actuar, pero hasta que me den un papel ahí de relevancia. Vuelve en Breaker para el 77 y aquí ya es una película que protagoniza, es una película en donde él pues la hace básicamente de un camionero. Es una película que puede ver fácilmente. Búsquela en YouTube, de mí se acuerda. Y pues usted puede ver, ¿no? Que Chuck Norris era un extraordinario maestro de las artes marciales, pero todavía estaban bastante incipientes, ¿no? Sus habilidades actorales. Eso hay que mencionarlo, ¿no? Chuck Norris nunca fue el gran actor. Yo creo que fue agarrando habilidades, fue agarrando confianza. Evidentemente hay directores que supieron manejarlo mejor, supieron guiarlo y llevarlo de mejor manera. Pero sí que es cierto que no era así como el gran actor. Recordemos que era un tipo introvertido, un tipo callado. Y obviamente se ve en pantalla, se ven este tipo de rasgos. Y es algo que podemos notar en Breaker, ¿no? Una película que evidentemente, pues ningún estudio quería proyectar. Evidentemente, pues llevaban ahí a Chuck Norris, lo proyectaban en pantalla, pero ya la distribución era bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, échale un vistazo. Breaker, la primera película de Chuck Norris como protagonista, y quizá la que le va a seguir como protagonista es la que él siempre denominó su primera película importante en las pantallas, ya con un peso importante en la narrativa, que es Good Guys Wear Black. Los buenos visten de negro, de 1978. Como ya lo mencionaba, pues él siempre lo señala como su primer protagónico ya realmente importante. Otra vez, ningún estudio quería estrenarla, tuvieron ahí que alquilar, ¿no? Cines, ¿no? Y ya quedarse con lo poquito que se recaudaba, pero ni tan poquito, porque fíjese que esta película de Good Guys Wear Black del 78 costó $1 millón de dólares y recaudó 18 millones en taquilla. Entonces fue un exitazo, definitivamente. Una película, en principio, la primera en donde invita a su hermano, Aaron Norris, que tenía como también este gusto por actuar y posteriormente dirigir. Aquí invita a Chuck Norris a su hermano Aaron. Y es la primera película de Chuck Norris en donde ya hace un comentario hacia la guerra de Vietnam. Y esto es interesante porque fíjese que justamente su hermano Willand Norris, muere en la guerra de Vietnam en 1970. Es algo que le dolió evidentemente muchísimo a la familia, le dolió muchísimo a Chuck Norris.
Y es bien interesante que siempre en sus papeles dentro de las películas, pues la hace de este héroe que rescata a los prisioneros de guerra, que rescata a los oprimidos, que se va directamente contra los terroristas, contra los dictadores y todo esto. Se dice mucho que es como una manera de salvar en pantalla a su hermano, que no pudo rescatar, que no pudo salvar. Y es algo que sucede, ¿no? En Good Guys Wear Black, porque nos habla precisamente de una emboscada que sucede a un grupo que va a rescatar a prisioneros de guerra. Tienen una emboscada fuertísima, matan a muchísimos, ¿no? Ahí. Entonces aquí el personaje de Chuck Norris de nombre Booker empieza a dar conferencias acerca de lo malo de la guerra, del por qué no debió existir la guerra de Vietnam. Y entonces una reportera va y le dice, oye, pero están matando, ¿no? Ahí este grupo de rescate y todo esto. Entonces, bueno, nada más le voy a poner ahí la premisa, ¿no? Muy interesante, y le mencionaba esto del nombre Booker, porque cuando tiene esta pequeña aparición en esta saga reciente de los Indestructibles, Expandables, la segunda de los Indestructibles, el personaje se llama Booker, ¿no? El personaje de Chuck Norris se llama Booker. Entonces, definitivamente, pues, es un guiño a quizás su primer protagónico importante en su filmografía. Aunado en esta película, ya que le estoy tocando de Los Indestructibles 2, yo creo que es en donde lograron lo que querían, Los Indestructibles, que si no les suena, seguramente les suena, es este ambicioso proyecto en donde Sylvester Stallone reúne a los tópicos, a los referentes clásicos del cine de acción en una misma película, ¿no? A Schwarzenegger, a Bruce Lee, no, a Bruce Lee no, a Bruce Willis, a Jet Li, es el nombre que quería decir, inclusive a los contemporáneos, a Jason Statham, a Van Damme, a Chuck Norris y todo esto, ¿no? Pero se le criticó mucho que en la primera película tenían apariciones, cameos, pero no peleaban, no disparaban, ¿no? Se le criticó mucho eso, y es algo que sí logra en la 2, ¿no? En la 2 sí les da acción a estos personajes. Ahí tiene su aparición Chuck Norris con el nombre de Booker, ¿no? Y tiene ahí su momento cómico en donde cuenta este chistazo del Chuck Norris Fact, ¿no? Que dice, oye, escuché que te mordió una víbora. Y le dice, sí, pero afortunadamente, después de muchas horas de agonía, la víbora murió, ¿no? O sea, que realmente era un chiste escrito. Dicen que fue el primer Chuck Norris Fact, y lo dice el mismo Chuck Norris en la película. Pero bueno, regresando ahí de este pequeño paréntesis hacia Los Indestructibles, pues definitivamente una primera película importante, ¿no? Dentro de la filmografía de Norris, Good Guys Wear Black, un comentario hacia Vietnam, un comentario hacia el hermano, ¿no? Que obviamente es algo que le afectó mucho a Chuck Norris. Invita a su hermano Aaron Norris a participar en esta película. Y fíjese que es algo interesante que quiero mencionar aquí con esta película. Es que es un filme que funciona en la era del llamado Bruceploitation. Que así, esto es algo real, esto es algo oficial. Cuando hablamos del famoso Bruceploitation, son estas películas que empiezan a surgir después de la muerte de Bruce Lee, ¿no? Porque usted sabe que después de The Way of the Dragon, que fue un exitazo, después hizo quizá lo que yo diría que es la mejor película de Bruce Lee, quizá su más exitosa película, Enter the Dragon, Operación Dragón, ¿no? Un exitazo en taquilla, un trancazo, quizá las películas más taquilleras en la historia del cine de Hong Kong, ¿no? Y que muere Bruce Lee. Entonces los productores decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces empiezan a hacer una ola de películas con imitadores. Fíjese lo que son las cosas, con imitadores de Bruce Lee, ¿no? Que les cambiaban ahí el nombre, escribían Bruce Lee con I latina o Bruce Lee, ¿no? Entonces empezaron a surgir un montón de imitadores, un montón de películas
con un supuesto Bruce Lee como protagonista para tratar, ¿no? de reunir a las audiencias, ¿no? Y tratar de pues, seguir recaudando lo que recaudaban las películas de Bruce Lee, definitivamente. Aunque bueno, evidentemente no les fue tan bien. Estas películas de artes marciales con ¿cómo se llama? Con esta figura supuesta de Bruce Lee. Entonces, en esta época del Bruceploitation es que empiezan a surgir estas películas de Chuck Norris. Entonces, la gente ávida de ver películas de artes marciales es que conecta bien con el público, es que empiezan a dar con este personaje, como ya le mencionaba, un norteamericano, un güerito, un rubio que dominaba las artes marciales, que le ganaba a los orientales y que definitivamente se caracterizaban estas películas por ser, sí, un cine de artes marciales, pero no como el que se hacía en Hong Kong, con una temática, una ambientación, con personajes y una política estadounidense. Como ya lo mencionaba en comentarios, y la guerra de Vietnam y todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente, pues es algo que contribuye a su éxito. Era el Bruce Lee rubio, el Bruce Lee güero, y sobre todo auténtico, porque no era la imitación de Chuck Norris, era un Chuck Norris auténtico que ahí estaba protagonizando sus películas. Entonces, yo creo que aquí es donde empieza ya a ganar cierta popularidad. Hace para 1979 la película de A Force One, otra película que no tiene el apoyo, ¿no? Otra vez los estudios no querían, ¿no? Realmente proyectar estas películas, distribuirlas, difundirlas, no tuvo apoyo. Y otra vez, así como le pasó a Los Buenos Visten de Negro, A Force One recauda 20 millones de dólares. Entonces ahí ya los estudios empezaron a pensársela, empezaron a decir, híjole, creo que nos estamos equivocando, ¿eh? Creo que realmente las pelis de Chuck Norris sí que son un impacto social, sí que tienen un éxito comercial importante. Entonces ya, para 1980 que se lanza el Octagon de Octagon, ahora sí ya tienen el apoyo, ¿no? De American Cinema Releasing, ¿no? Y otra vez, pues es un éxito en taquilla, ¿no? Es una película que recauda 19 millones de dólares. Y es ahí donde ya Chuck Norris, pues ya empieza, ahora sí, a exigir, ¿no? Ciertas cosas de los estudios. Ya se gana la confianza de las productoras, ya es un personaje, ¿no? Que generaba pues, cierta confianza, ¿no? De las productoras. Y empieza a convertirse en una maquinita de hacer películas, ¿no? Ya le comentaba The Octagon de 1980, película muy interesante de ninjas, de espadachines, ¿no? De hecho, en esta película sale por ahí Lee Van Cleef, que si no le suena de nombre, Lee Van Cleef es aquel emblemático Angel Eyes, el malo del bueno, el malo y el feo, ¿no? Ya obviamente él de edad, ¿no? De esta época en donde empezó a salir en películas de Carpenter y todo eso, ya un Lee Van Cleef ya maduro. Una película interesante ahí con mujeres asesinas. Se nota el bajo presupuesto en The Octagon, pero no lo digo como algo negativo. Yo creo que era algo, es lo fascinante de las pelis de Chuck Norris. Se les nota la serie B, se les nota ahí que es una película ahí con poco dinero, ¿no? Pero eso yo creo que para lo que se cuenta y para las escenas de acción y la sangre y todo esto, yo creo que es su elemento de fascinación y de culto, ¿no? Que a final de cuentas fue generando Chuck Norris, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, The Octagon, después vino una película que de hecho esta sí me la traje, aquí está, Ojo por Ojo, An Eye for an Eye del 81, también una película interesante. Cabe mencionar que todas estas películas de Chuck Norris eran vapuleadas, ¿eh? Eran bastante atacadas por la crítica. No las bajaban de la película chafita, ¿no? Ahí de bajo presupuesto, ahí es de clichés narrativos. Y obviamente atacaban mucho al nivel actoral de Chuck Norris, que si usted ve estas pelis, le echaba ganitas, ¿eh? Le echaba ganitas. Chuck Norris empezaba a generar cierta carisma, pero todavía se ve chavo en estas películas. Todavía tienen un trasfondo fuerte de las artes marciales, que era por lo que era
conocido, sobre todo. Ya después vino, por ejemplo, La Furia Silenciosa en el 82. Esta película, de hecho, es su primera peli ya con alto presupuesto. Es una película que produce Columbia Pictures. Entonces ya Chuck Norris cada vez más, o sea, pasaba de ser el experto en artes marciales del cine chafita de bajo presupuesto a ser poco a poco más como la competencia de Stallone, de Schwarzenegger, ¿no? Este cuate que ya llenaba la pantalla, que ya llenaba las salas de cine, ¿no? Entonces, definitivamente Furia Silenciosa es un parteaguas, ¿no? En una época de triunfos para Chuck Norris, en lo que podríamos decir que es su etapa de éxitos comerciales masivos, ¿no? Quizá, sí, comenzando con Furia Silenciosa, pero destacaría lo que va a ser en 1983 con una de sus más aclamadas películas y para muchos pues, de las favoritas. Si me apura, híjole, yo creo que podría decir que es mi favorita de Chuck Norris, quizá, que es la de Lone Wolf McQuade, ¿no? El lobo solitario McQuade de 1983, ya trabajando con Orion Pictures, que es básicamente la productora pues, a la que más se va a asociar, ¿no? Chuck Norris, dirigida, así como An Eye for an Eye, por Steve Carver. Y es una película muy particular en la filmografía de Chuck Norris, porque si usted ve Lone Wolf McQuade, yo digo que es mi favorita porque también es que tiene un trasfondo muy del spaghetti western. Desde que usted ponga la película y esta intro con el lobo ahí caminando y la musiquita ahí del silbidito y la guitarrita, eso, ¿qué más spaghetti western que eso? Que sabemos que musicalmente eso lo definió Ennio Morricone y Alessandro Alessandroni. A nivel cinematográfico lo definió Sergio Leone, ¿no? Con la trilogía del dólar, con El hombre sin nombre que encarnaba Clint Eastwood. Cuando usted ve Lone Wolf McQuade, es eso, pero llevado a la modernidad, porque realmente aquí Chuck Norris, ¿no? Personifica un ranger tejano, bastante temerario, ¿no? Que está interesante porque el título dice Lone Wolf McQuade, el lobo solitario, pero cuando usted ve la película es todo menos solitario, ¿eh? Es un cuate que tiene hija, que tiene ex esposa, que tiene novia, que tiene amigos, que tiene un lobo, es decir, tiene ataduras, tiene lazos. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente, claro que se anuncia como el solitario, que era por ejemplo Harry el Sucio, Clint Eastwood, que tiene mucho de Harry el Sucio, ¿eh? De hecho, cuando usted ve Lone Wolf McQuade, tiene muchos guiños a Harry el Sucio, le asignan un compañero, él no quiere, el compañero es latino. Curiosamente, en Lone Wolf McQuade, a diferencia de Harry el Sucio, aquí sí se lo tiene que ganar el ayudante latino, el compañero latino, al tejano, a diferencia de Harry el Sucio, que Clint Eastwood sí como que adopta luego al compañero. Aquí en esta peli cuesta más trabajo, échale un vistazo, pero aquí sí no es el solitario que veíamos con Humphrey Bogart o esto en el cine negro. Es un cuate que sí está rodeado, sí tiene ataduras, y lo menciono porque eso lo hace vulnerable. Entonces es un giro. No es el hombre sin nombre de la trilogía del dólar, ¿no? Que solo le interesaba el dinero, un cuate totalmente amoral. El Lone Wolf McQuade es un tipo con una moral bien definida. Es un tipo que quiere mucho a su hija, se preocupa por ella, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que trastoca este supuesto personaje solitario, pero algo que me encanta de esta película es definitivamente el personaje del traficante de armas, encarnado por nada más y nada menos que David Carradine. Híjole, qué clase de actor, qué clase de personaje, muy popular evidentemente por su papel en la serie de Kung Fu. Y actualmente, pues todos lo reconocen por haber sido Bill en Kill Bill. Evidentemente, como ya mencionamos en su momento, pues Tarantino pues traía, ¿no?, estas figuras de antaño a sus películas. Échale un vistazo aquí a David Carradine, que, a ver, Chuck Norris ya se había peleado con Bruce Lee.
le faltaba también David Carradine. Entonces aquí podemos ver este duelo que es de las escenas también más memorables, ¿no? En el cine de Chuck Norris. Y es una película importante, ¿no? Porque aquí, para empezar, podemos ver quizá la gran influencia de lo que va a ser después la serie de Walter Texas Ranger en los 90s, quizá de las grandes series de acción de los 90s, televisiva, obviamente. Quizá para muchos el puente de entrada, ¿no? Hacia la carrera de Chuck Norris, toda la influencia la tiene, ¿no? En Lone Wolf McQuade. Y es la primera película en donde podemos ver la característica barba de Chuck Norris. Todas las películas anteriores salía ahí Chuck Norris sin barba, con este peinadito ahí de casquito, güerito, ahí como que todavía no transmite esta rudeza que tanto lo va a caracterizar a partir de mediados de los 80s, y yo diría que este es el punto de inflexión. Lone Wolf McQuade. Un homenaje al Spaghetti Western de Sergio Leone, un homenaje a Harry el Sucio. Es una muy importante película de Chuck Norris, quizá mi favorita, con temor a equivocarme. Pero bueno, ya en esta época, quizá la mejor época cinematográfica de Chuck Norris, porque después vendría, por ejemplo, esta otra que sí me traje, de Missing in Action de 1984, dirigida por Joseph Zito, en donde pues surge esta emblemática figura que era como un paralelo a Rambo. Evidentemente John Rambo pues es muchísimo más popular, pero con diferencia, ¿no? Pero aquí nace este personaje de James Braddock, ¿no? Que evidentemente es un personaje que inmortalizó en gran medida a Chuck Norris, porque después haría secuelas, ¿no? de esta película. Secuelas precuelas, porque de hecho Missing in Action 2 es una precuela, ¿no? A esta película. Pero bueno, Missing in Action, quizá de las películas más recordadas de Chuck Norris, es la primera de una serie de fantasías de rescate de prisioneros de guerra, ¿no? Fíjese cómo otra vez, muy incisivo, ¿no? Aquí Chuck Norris a lo que le había pasado a su hermano. Aquí abiertamente se las dedica a estas películas a su hermano Willand, en donde pues precisamente la hace de este héroe que se arroja a estas misiones suicidas a rescatar prisioneros de guerra en Vietnam, ¿no? Un comentario fuerte, ahí contundente en la era Reagan, por eso le hacía todo este preámbulo, ¿no? Es ilustrar, ¿no? En las pantallas triunfos que no sucedieron en la vida real, ¿no? Entonces es reescribir la historia en el cine, algo que se hacía mucho en esta época, y sobre todo pues dar una imagen de poderosos, de héroes, de fuertes, viriles en este tipo de cine, también como una advertencia hacia otras naciones, hay que decirlo. Después de Missing in Action viene quizá su mejor película. Ya decía yo que Lone Wolf McQuade es para muchos la favorita, pero quizá su mejor película a nivel calidad es Code of Silence. Código de Silencio de 1985. Una película otra vez en donde Chuck Norris la hace de este cuate recto que se opone a la corrupción. Algo que podíamos ver desde Breaker, desde su primer peli, de este camionero que descubre que hay ahí cosas truculentas por debajo de la mesa, que hay corrupción, que hay asesinatos, que hay ¿cómo se llama? Chantajes, ¿no? Entonces es algo que podemos ver en Código de Silencio, un policía que se opone a eso, que es la imagen de la rectitud absoluta. Entonces, un peliculón del 85, quizá técnicamente su mejor película. Y fíjese lo que son las cosas, con Código de Silencio la crítica lo empezó a tomar en serio. Es la película con la que Chuck Norris ya se anuncia como un actor. La crítica dice, mira, qué buenas actuaciones, qué buenas direcciones. Y Chuck Norris decía, uy, qué bueno escuchar eso, porque toda la carrera y todas sus películas anteriores le tiraban muchísimo, no se lo tomaban en serio, y como ya le mencionaba, siempre
le echó muchas ganas, Chuck Norris, le echaba ganito, le echaba corazón, le echaba amor a sus proyectos, no se los tomaban en serio. Él decía, todos están centrados en Pasaje a la India de David Lean, a mí no me toman en serio. Y bueno, con Código de Silencio se lo toman en serio. Para él es muy, lo favorece mucho en su carrera. Y le van a seguir otros éxitos. Por ejemplo, ya le mencionaba Missing in Action 2, que es una precuela, ¿no? a lo que sucede en la primera parte. Se centra más precisamente en cuando él está en Vietnam y cómo ve todos estos asuntos, cómo conoce a los personajes que salen en la primera película. En fin, hace, por ejemplo, Invasion USA, también de sus películas más afamadas, también con Joseph Cito, y quizá también de sus películas más sonadas, que creo que esta sí me la traje, sí, aquí está, Delta Force, de Delta Force de 1986, ¿no? Es una película muy sonada también por el reparto, que si usted puede verlo aquí, que esta sí la voy a enseñar, porque aquí Chuck Norris está en la carátula, nada más y nada menos que con Lee Marvin. Que Lee Marvin ya era Don Lee Marvin. De hecho, de sus últimas películas, si no es que su última, él muere un año después. Lee Marvin, pero Lee Marvin, un actorazo que sale en películas como Los Dos del Patíbulo. Es Liberty Balance, ¿no? En El hombre que mató a Liberty Balance. O sea, estamos hablando de una gran figura del cine. Y ver a Chuck Norris con Lee Marvin es algo que a todos emocionaba. Pero sí que es cierto que cuando yo veo Delta Force, creo que me interesa más. Está mejor tratada la parte de los terroristas. La clásica escena de los terroristas, ¿no? En un avión y que secuestran al avión y todo esto. Pero creo que está mejor tratada. Aquí sale Robert Forster, que está impresionante, está irreconocible, como Abdul, este terrorista absoluto que batalla contra el gobierno estadounidense y que se manifiesta. Y todo. Está irreconocible. Yo no podía dar crédito que a Robert Forster al final de cuentas, ¿no? Está mejor tratada esta escena, ¿no? La vulnerabilidad de estas familias que están viajando, que están de vacaciones y que tienen estos conflictos, que se preocupan entre ellos, entre el marido, los hijos. Esa parte me parece que es bastante rescatable. Y yo creo que es ahí donde más criticada fue la película. Se esperaba más del equipo Delta, ¿no? Liderado por Lee Marvin y Chuck Norris. Pero bueno, también una de sus películas más populares, un repartazo. George Kennedy está por aquí en el reparto. Yo creo que desaprovechado, Yo no podía creer el personaje casi que de fachada que le dan. Ahí le dan un papel de un cura. George Kennedy también hizo importantes películas ahí de acción con Paul Newman y todo. Pero bueno, película importante, ¿no? Definitivamente, de Delta Force de 1986. Y bueno, ya después vendría, por ejemplo, aquí otro punto de inflexión. 1986, Firewalker. Esta película la subrayo como una película de inflexión porque esta película es una comedia ligera de acción de dos cazadores de ahí de tesoros ahí medio brutos que a veces les salían las cosas, a veces no. Y ahí Chuck Norris decía, es que aquí yo quise explorar un aspecto un poquito más ligero, más cómico en los papeles de acción, pero ahí es aquí donde toda la crítica se la aventó encima, si bien ya había ganado cierto carácter, ¿no? Hacia la crítica, cierto respeto, aquí se lo perdió, ¿no? En una película que, híjole, se le echaron encima, fue súper vapuleada, ¿no? Como ya le mencionaba, una película de acción mucho más ligerita, más cómica, ¿no? Ya no era el Chuck... Ya incluso Chuck Norris empezaba a hacer mofa de su propia figura. Yo creo que es algo que va a caracterizar mucho de los papeles que van a empezar a suceder a partir de aquí en su carrera. La mofa alrededor de la figura de Chuck Norris, ¿no? Ya hacia la década de los 90. Por ejemplo, en el 88 vendría la tercera parte de Missing in Action. Y fíjense lo que son las cosas. Aquí el dato curioso es que esta película la dirige su hermano, Aaron Norris. Y Aaron Norris va a dirigirlo en muchas otras, Lo va a dirigir en la segunda de Delta Force en 1990. Lo va a dirigir en The Hitman
del 91, lo va a dirigir en Sidekicks del 93, lo va a dirigir en Hellbound del 94, lo va a dirigir en Top Dog del 95, lo va a dirigir en Forest Warriors del 96. Es decir, hicieron muchas películas juntos, ¿no? Primero Norris lo había jalado a su hermano, y entonces ya de repente el mismo Aaron Norris producía, lo dirigía, ¿no? Empezaron a trabajar ahí juntos en películas. Y fíjese que ahorita me está viniendo un dato a la cabeza que no le había mencionado, pero me parece que no está de más mencionarlo, aunque ya se me haya pasado pues en la línea cronológica que estoy siguiendo. Fíjese que justamente en la época en donde muere Bruce Lee, de alguna manera Chuck Norris, heredero, ¿no?, de todo este movimiento cinematográfico de las artes marciales, ¿quién cree que era el sparring y asistente de Chuck Norris? Así es, el jovencísimo recién llegado de Bélgica, Jean-Claude Van Damme. Pues él trabajaba para Chuck Norris, él lo ayudaba, le asistía. De hecho, hace poquito, justamente que falleció Chuck Norris, Van Damme dijo: en una época en donde nadie creyó en mí, Chuck Norris me extendió la mano, me jaló, me ayudó. De hecho, le da un papel ahí, pues un cameíto, ¿no? En Missing in Action, ¿no? Bueno, o sea, no se lo da a Chuck Norris porque no la dirigió él, pero sí que ayuda, ¿no? Y ahí hace para que lo metan en el reparto. Entonces Van Damme, que también es otro de estos actores con este rótulo de el arte marcial, la patada, ¿no?, de los 80s, de alguna manera también viene, ¿no?, de la escuela de Chuck Norris. Muy interesante, ¿no? Ya le mencionaba, ¿no?, regresando un poquito a la línea cronológica, en los 90s, pues algo que sí hizo muy bien y algo que sí fue muy aclamado fue pues su serie de televisión, que comienza en 1993. Walker, Texas Ranger. Esta serie de televisión en donde encarna a este personaje ya también icónico de Caldwell Walker, ¿no? Básicamente de los Texas Rangers, en donde pues, nos narran sus aventuras contra múltiples criminales con su compañero de marras, James Trivet. Esta serie de televisión tremendamente popular, dicen por ahí que pudo haber sido el inicio de los llamados Chuck Norris Facts, ¿no? Porque fíjese que este presentador de televisión, que se me olvidó su nombre la semana pasada, Conan O'Brien, en su Late Night, habitualmente hacía comentarios hacia esta serie que podríamos decir que son como las antecedentes, ¿no?, de los Chuck Norris Facts, que es una ocurrencia, son chistillos, pero es que no podemos despegar este tipo de cosas de la figura de Chuck Norris, porque eso lo hizo tremendamente popular en la internet. Muchas generaciones, mi generación, como conocimos a Chuck Norris por estos chistillos de internet antes de sus películas. Sus películas vinieron después, pero todos escuchábamos hablar de Chuck Norris, incluso bromeábamos, hacíamos estos mismos chistes de Chuck Norris sin conocer a Chuck Norris. Es que fíjese lo que son las cosas, ¿no? Muchos dicen que vino de Conan O'Brien, muchos se lo atribuyen a Ian Spector, que es quien hizo la página web y empezó a subir estos chistecillos a principios del milenio. Dicen que todo esto data del 2005, ¿no?, cuando empezaron a aparecer estos Chuck Norris Facts en la web. Y por aquí, a ver, le leo algunos, nada más como para coronar este asunto, porque hay un bueno y siguen saliendo y de repente han tenido sus relevos. Me acuerdo que hace unos años se empezaron a hacer alrededor de Keanu Reeves, ¿no? Porque obviamente su personaje de John Wick, pues de alguna manera es heredero de mucho de lo que sucede con los personajes de Chuck Norris, ¿no? Estos personajes que, aparte de ser muy hábiles, ¿no?, en pelear, en luchar y todo esto, pues se convierten casi que en asesinos masivos profesionales, ¿no? De matar a miles de cuates y todo esto. Se convierten en los todopoderosos. Y los facts empezaron a suceder para las nuevas generaciones alrededor de la figura de Keanu Reeves. Cosa que ya sucedía desde muchos años antes
con Chuck Norris. Dicen, ¿no?, que el primer Chuck Norris fact fue precisamente el que el mismo Chuck Norris cita en Los Indestructibles, ¿no? Este fact que va de la siguiente manera. Hay unos muy buenos y unos muy malos, ¿no? Pero a ver, uno que otro nada más para citar algunos, ¿no? Dice por ahí: Chuck Norris fue mordido una vez por una cobra real. Después de 10 minutos de agonía, la cobra murió. Dicen por ahí que ese es el primer fact de Chuck Norris, que se aventaba desde la década de los 80s, ¿no? Y que fue de los primeros en publicarse en esta página web, ¿no? El favorito de Chuck Norris es el que dice así: intentaron poner la cara de Chuck Norris en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba. Este era el favorito, ¿no?, de Chuck Norris. Y hay otros ahí, pues, vaciados, ¿no? Que dice: cuando Chuck Norris hace flexiones, no se empuja a sí mismo hacia arriba, sino que empuja la tierra hacia abajo, ¿no? Chuck Norris tiene una alfombra de oso polar en casa. No está muerto, simplemente tiene miedo de moverse, ¿no? En fin, por ejemplo, a ver, déjeme ver si encuentro algún otro, que valga la pena, leer. Chuck Norris juega al Jenga con Stonehenge. Chuck Norris gana el torneo de fuercitas con las manos atadas a la espalda. Flash descubrió cómo correr a la velocidad de la luz cuando se enteró de que Chuck Norris lo estaba buscando, ¿no? Por ejemplo, a ver, Chuck Norris una vez jugó a la ruleta rusa con una pistola cargada y ganó. Chuck Norris sabe dividir por 0, ¿no? El diario de Chuck Norris se llama el libro Guinness de los récords mundiales, ¿no? Chuck Norris es el único hombre capaz de cerrar de golpe una puerta giratoria. Si tú tienes $5 y Chuck Norris tiene $5, Chuck Norris tiene más dinero que tú. Chuck Norris mató dos pájaros de un tiro. Chuck Norris puede ver a John Cena. Este tipo de cosas, ¿no? Hay chistoretes hiperbólicos alrededor de la figura de Chuck Norris. Decían: uy, es que Chuck Norris debajo de la barba tiene otro puño. De hecho, se hizo una referencia de eso en Family Guy. Pero bueno, realmente todo esto se mencionaba mucho. Yo lo recuerdo mucho de mi infancia, ¿no? Que sonaba mucho de esto de Chuck Norris. Y como ya lo mencionaba, realmente muchos conocimos a Chuck Norris por este tipo de asuntos que nos daba risa y nos hablaba precisamente de un cuate todopoderoso, ¿no? Y que pues, protagonizaba estas películas muy interesantes del cine de acción, pero sí que es cierto que era un tipo, según cuentan, muy amable, filántropo, ¿no? Con una filosofía muy clara de vida. Ya le mencionaba que hizo su propia arte marcial. Y aquí ya nada más para coronar, redondear y cerrar este programa, le leo, ¿no?, los códigos de honor, los 10 códigos de honor de su filosofía, que dicen más o menos así. 1. Me esforzaré por desarrollar al máximo mi potencial en todos los aspectos. 2. Olvidaré los errores del pasado y seguiré adelante para lograr mayores éxitos. 3. Seguiré trabajando para cultivar el amor, la felicidad y la lealtad en mi familia. 4. Buscaré lo bueno en todas las personas y las haré sentir valiosas. 5. Si no tengo nada bueno que decir de una persona, no diré nada. 6. Siempre me alegraré tanto del éxito de los demás como del mío propio. 7. Mantendré una actitud de mente abierta. 8. Mantendré el respeto hacia las autoridades y lo demostraré en todo momento. 9. Siempre seré leal a mi Dios, a mi país, a mi familia y a mis amigos. 10. Seguiré siendo una persona muy orientada a objetivos a lo largo de mi vida, porque esa actitud positiva ayuda a mi familia, a mi país y a mí mismo. Como usted sabe, las artes marciales, más que patadas giratorias y golpes y combates,
es una filosofía, es una manera de vivir, es una disciplina y es algo que acompañó realmente en toda su vida a el gran Carlos Ray Norris, mejor conocido como Chuck Norris, que siguió haciendo películas, ¿no? En el milenio, ya algunas mucho más inferiores. Ya le señalaba quizá esta emblemática aparición que tiene en Los Indestructibles. Es un tipo que ahí seguía desarrollando técnicas, ¿no? Se le considera fundador del tangsudo estadounidense. En fin, es filántropo, escritor, una importante figura de la cultura pop y que definitivamente se va a extrañar muchísimo en estos derroteros cinematográficos. Entonces ahí lo tiene, échele un vistazo a estas películas. Chuck Norris no es un Daniel Day-Lewis, no es un Al Pacino, es un actor que ya le mencioné que le echa ganitas, que le echa corazón a películas de evasión. No es un Tarkovsky, no es un Béla Tarr, no es un Dreyer. Son películas divertidas de evasión que apantallan, que divierten y, ¿por qué no?, de repente hacen reflexionar alrededor de todos estos valores que priorizaba tanto Chuck Norris. Un tipo muy cercano a su familia, muy cercano a sus amigos, como mucho se ha contado y muchos actores se han pronunciado, ¿no? Alrededor de esta figura y alrededor de su fallecimiento. Entonces, bueno, aquí un breve homenaje a la carrera de Chuck Norris, un personajazo de las artes marciales y del cine de acción, no nada más de la artillería pesada, sino también de las patadas, las famosas patadas giratorias y de las barbas prominentes y del vello en pecho prominente. Bueno, muchas gracias por seguirnos en este programa de Cineros con Uri Cisneros. Ha sido un placer hablar, como siempre, de estos asuntos cinéfagos. Muchas gracias a El Convite Radio Gourmet, muchas gracias a Sara Rangel en los controles. Yo soy Uri Cisneros y nos vemos la próxima semana en esto que es Cineros con Uri Cisneros. Chao. Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet.